Hartos retornan también. Algunos se van harto tiempo y después vuelven, así que no sería la primera vez. Es un tema, es un tema.
El MCR. Estamos listos por si acaso, estamos listos. Eh, 5 segundos. Ya estamos al aire por si acaso. Para que ustedes vean que nosotros vamos conversando incluso antes de partir nuestras conversaciones de en cuarentena. Marimari Pupeñi, Marimari Pulamien, Marimari Compuché, es lo único que sé decir, pero lo digo con mucho respeto y se lo debo a Juan Carlos, Ana y Nelson. Hoy día tenemos una música, una cantautora, Daniela Millaleo, como invitada, así que le damos la bienvenida también. Para que Daniela sepa, esto es una conversación y es una conversación bastante abierta y bastante amplia de distintos ámbitos. Entonces, desde cierto punto de vista, Daniela, la invitación es simplemente unirte a esta conversación que va a girar, obviamente, en torno a tu quehacer artístico y también a tu quehacer artístico como mapuche. Por lo mismo, no quisiera dejar pasar varios elementos que me parece que son súper sustanciales en la primera parte. Pero antes, vamos a partir dando la bienvenida y siempre partimos por ella. La jefa, porque ella es la jefa. Ella cree que no, pero lo es. Doña Yao, ¿cómo está, Yana? Bien, Maimai, Compuche, al que tú le lo tatuaste, ¿no? Bastante. Maimai, Piarita, Daniela Millaleo, no le palo bao, quiso que entrene guanita, que domu, entrene guanielu, que ahí la mía Juan Carlos Painequeo, café y tamley, quedó, pues ya aguantó, cata ahí la mía Nelson, café y ventren, kimun, y quiso, cata y también Juan Carlos, que me mai kumain, de mí se mai bastante amole y tan. Bueno, hoy día estamos todos acá y agradecer por esta reencuentro nuevamente todos los días jueves. Quiero decirte que saludar a todos nuestros lamienes que están escuchando. Hoy día agradecer a la lamien Daniela, que estuvo el otro día viendo que quién íbamos a invitar y me dijeron, usted tiene que decirle a la lamien. Así agradecerte lamien Daniela porque sé que eres una tremenda artista lamien, eres una tremenda mujer con ese negüen, con esa música que tú transmites tanto Kimón para la gente joven, porque la lucha se da en diferentes espacios, como decía Jaime, parece, o Nelson, alguien decía, se da de diferentes formas. Por lo tanto, agradecer, pues, y agradecer a cada uno de nuestros buenos y las mienes que están aquí, que ya somos como parte de la familia, somos nosotros. Peleamos un rato, después estamos a la buena. Así que eso. Así que agradecerle. Y sigamos con el luchón, pues. Obviamente. ¿Quién sigue de ustedes dos, muchachos? Yo, esta vez lo digo con claridad. Ok, don Nelson, dele. Bueno, unen Marimari Pupeñi, Marimari Pulamien, Marimari Compuché, Marimari Com Eimun al Cotulelo tu Fachi de Humo, Marimari Lamien Daniela, Marimari Lamien Ana, Marimari Peñi Juan Carlos, Marimari Peñi Jaime, Cafeitatí, Lamien Daniela, Chaltomai, Feimeu Muleimi, tu Fachi programa Meu, Ayusculen, Feichi de Humo, Cominchin Ayusculeain, Feimeu Muleimi Inchismo. Sí. Los saludo a todos, hermanos, hermanas, todos los que están en la casa, a los que están escuchando, Jaime, Juan Carlos, la Minana, la Daniela y a ti, la Daniela, muchas gracias por estar en el programa de hoy con nosotros. Estoy contento y estamos todos contentos por tu presencia aquí. Así que tenemos harto de conversar. Exactamente. Don Juan Carlos, tele. Marimari Compuché, Marimari Pulambien, Marimari Pupeñí.
Un saludo a todos y a todas. Agradecido de estar nuevamente con ustedes, como cada día jueves. También, Daniela, muchas gracias por aceptar la invitación. Tuvimos una workend de primer nivel aquí que nos contactó con usted para poder tenerla aquí en nuestro programa. Así que antes de que partiéramos estábamos conversando y salieron hartos temas que ahí quedaron vueltas que me gustaría como retomar, pero muy interesante lo que se viene hoy día, sobre el trabajo de Laramien, su obra y también sobre el devenir del pueblo mapuche, como siempre eje central de este programa. Así es, efectivamente. Y ahora sí, Daniela, muchas gracias por acompañarnos, como te saludó también Juan Carlos, Ana, don Nelson. Ahí veo una pequeña cosita, muy pequeña, que está acompañándonos. ¡Ah, qué buena! Me gustó. ¿Cómo se llama? Después nos tenés que contar cómo se llama ella, pues, Ana. Daniela, qué bueno que estés acá con nosotros, qué bueno que haya un artista acá. Como dijo Ana, efectivamente hay distintos escenarios desde donde ejercer lucha y ejercer la posibilidad de mostrar y de dar a conocer a las primeras naciones en general y a la nación mapuche en particular. Así que muy bienvenida, muchas gracias, pero yo quiero partir inmediatamente con lo que tú estabas hablando hace un rato, porque a mí me parece tremendamente interesante lo que ha ido ocurriendo respecto a la posibilidad de descolonizarse en función de lo que está pasando en la constituyente. Y probablemente también de lo que pasa con tu trabajo como artista mapuche, como cantautora, que me imagino establece mixturas de distintos ritmos y distintas dinámicas vinculantes a, evidentemente, la primera nación mapuche. Así que, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y nada, pues, darte la palabra para que partamos de una. Muchas gracias, Chaltumay, Pulamien, bueno, Mari Compuché, por la invitación. Agradecida a Milamien Ana, me mandó un mensaje y yo no le puedo no responder a Milamien Ana, sí. Ella es súper importante para nuestro pueblo, se lo dije antes de empezar acá, ella debe aportar con su sabiduría a la nueva simiente, ¿no? A los jóvenes que en un futuro están buscando también tener un protagonismo dentro de nuestra cultura y también representarnos. Estamos pasando un momento bastante emocionantes más que nada, ¿no? Momentos emocionantes, momentos llenos del orgullo como pueblo. Y tenemos una presidenta constituyente mapuche, hablante, mapuzungún, de Gualmapu, profesora, eso también me llena mucho de alegría, actriz, también fue actriz. Entonces ella tiene un montón de ramas, pero también ella como persona es muy mágica. También tenemos a una Lamien Machi, dentro de la constituyente, que para mí es tremendamente significativo. Y es un espacio en que debemos cuidarlo, ¿no? Y debemos cuidar a nuestra Machi en los espacios en que ella está. Antes, bueno, la gente no estuvo en esa conversación, pero antes de esto estábamos hablando un poco de lo terrible de lo que estamos viviendo dentro de los ojos de la sociedad, ¿no? De las redes sociales, el nivel de violencia y una violencia racista colonial. Y eso me preocupa mucho, me preocupa mucho por una parte que todavía exista, ¿no? Estamos hablando de que el Estado chileno, su educación se conformó bajo estos patrones, y bueno, ahí Lamien Nelson puede argumentar mucho mejor que yo, pero su base educacional tiene que ver con el racismo colonial, tiene que ver con el desmedro de las otras culturas preexistentes en estas tierras. O sea, hablando de Sarmiento, el padre de ideologías, ¿no? de la educación chilena y argentina, el que de cierta forma fue ideólogo o como que con su pensamiento ayudó a que se formaran genocidios como la ocupación de la Araucanía y como la campaña del desierto, que fueron contemporáneas, ¿no? Y es eso lo que todavía está dentro de la educación chilena. Yo le echo la culpa a la educación chilena totalmente, ¿no? A los libros de historia. Ayer una antropóloga hablaba que no hace más de 6 años los libros de historia santillana, de educación básica, de sexto básico, hablaban que los segnas estaban extintos, que no existían, ¿no? Casi como historias desde la arqueología.
Y eso, todo eso es una cadena con eslabones tan finos que hacen que, por ejemplo, hace un tiempo atrás saltaron con consignas racistas en frente de la municipalidad de Curacautín, ¿no? Eso es consecuencia ¿ya? De un pasado histórico que no conocemos y que lo que conocemos está hecho para el desmedro de las culturas que no son las de la patria, ¿no? Las de la nación. Entonces también ahí está la xenofobia, el racismo colonial, que son malas enfermedades psicológicas de nuestra sociedad. Entonces me preocupa mucho eso, que eso sea tan visible en las redes sociales, pero también que se normalice. Y yo les contaba que hay leyes que pueden amparar si nosotros nos unimos y lo conversamos entre nosotros, hacemos Nutran, hacemos Traún, y los conversamos y digamos, bueno, esta ley antidiscriminación, porque yo estuve en el Congreso cuando se hizo la primera sesión de esa ley, y bueno, hay un montón de gente evangélica pensaba que los mapuches éramos homosexuales y nos querían pegar y éramos todos parte de los pueblos originarios. Entonces vemos ese nivel muy heavy de odiosidad. Yo estuve en esa discusión. Estuvimos los pueblos originarios ahí, las primeras naciones, como me gusta decirlo a mí. ¿Por qué no ocupamos esas leyes como para defender a nuestros constituyentes de todo ese racismo que existe alrededor? Yo encuentro que es muy heavy y es muy peligroso y es muy falta de respeto lo que se habla casi dentro de la constituyente en contra de nuestra lamiel, o sea, pero esas son conversaciones que están a la vista, ¿no? El arte para mí tiene que ver con todo eso, una lucha contra esas cosas, ¿no? Contra el racismo, contra la xenofobia, contra la homofobia, contra esos males de la sociedad. Yo he estado cantando hace harto tiempo ya y he estado públicamente hablando en contra de esas enfermedades. Yo digo enfermedades porque son enfermedades, o sea, se tienen que tratar y tenemos que tratarlos desde la raíz. Y bueno, creo que esta constitución va a ser un gran remedio para esas enfermedades. Así que por eso mi arte yo lo enfoco también como una especie de militancia, de un proyecto político para mi pueblo y en contra de estas cosas, ¿no? Así que en eso estamos hasta el día de hoy, han pasado harto tiempo. Hay varios elementos, Daniela, que son bien interesantes de lo que planteas y que yo creo que no podemos dejar de mencionar y quizás de poner foco. Por un lado, efectivamente, el racismo en nuestro país es endémico, lamentablemente está mucho más arraigado de lo que nosotros creemos. Elisa Loncón habla de la hermosa morenidad, que es un concepto de nuestro premio nacional, mapuche además, y desde ese punto de vista hay elementos que tenemos que entender, Premio Nacional de Literatura, se me olvidó ese pequeño detalle, gran detalle, y tenemos que entender desde ese punto de vista que hay instancias que son tremendamente complejas, porque cuando el racismo está arraigado, yo estoy de acuerdo contigo, Daniela, que hay evidentemente es una patología, es muy raro el racismo, es muy raro el racismo desde todo punto de vista, pero cuando está arraigado y está naturalizado, la gente evidentemente también no lo ve como patología. Entonces es mucho más complejo el tratarlo, porque el racista, primero no se cree racista, muchas veces. No se da cuenta del racismo que tiene. No se da cuenta de cómo establece ciertos cánones estéticos que van constituyendo una forma de percibir el mundo. Fíjate que hoy día justamente le pasaba a mis alumnos, espero que me sigan contratando en la universidad, pero les pasaba a mis alumnos los textos de Benjamín Vicuña Maquena, que por un lado es muy respetable Benjamín Vicuña Maquena, pero por otro lado tiene un lado muy, muy oscuro, y que tiene que ver con la pacificación de la Araucanía y que tiene que ver con lo que él representó respecto a la pacificación de la Araucanía y cómo él estableció una mirada de la primera nación mapuche de manera súper, súper brutal, descalificadora, racista, cuestionadora. Él los trata de flojos, él los trata de alcohólicos, él afea a la nación mapuche, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto en pos de su europeización
de Chile, que se nota además en sus trabajos o en sus dinámicas estéticas arquitectónicas. Entonces, hay elementos ahí que están tan arraigados y que tienen que ver con la cultura hegemónica que no podemos dejar de mencionar. Es interesante lo que planteas tú, Daniela, porque en definitiva, cuando tú hablas de las luchas y de las temáticas que trabajas, tienen que ver con cómo se van estableciendo ciertas relaciones con disidencias por un lado, pero también con minorías hegemónicas. Y ocupo intencionalmente esa palabra porque no son minorías numéricas. Ahí me tomo de un concepto que siempre desarrollaba Pedro Lemebel en sus entrevistas. Decía, ojo, puede que haya más mujeres que hombres, pero son minorías culturales, justamente lo que hay que cambiar. Ojo, hay más pobres que ricos, pero son minoría también en el poder cultural, económico, político, social, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay elementos que tú mencionas, Daniela, que creo que tenemos que empezar a destacar y tenemos que empezar a conversar. A partir de lo que dice Daniela, por supuesto, como siempre, doña Ana que está chocheando, yo creo que la Ana hoy día como que la perdimos un poco, ¿eh? Pero no importa. La Ana, Juan Carlos, Nelson, por favor, abramos la conversación a partir de lo que dice Daniela y lo que se ha ido planteando también acá. Aquí podemos meternos también en la apropiación cultural, ¿eh? Tema que hemos hablado otras veces y que es re importante y que es muy difícil además de asir, de agarrar, es muy complejo. Yo Señores. quería mencionar dos cosas que mencionó la mía que me parecen importantes. Una, en realidad, es como que es tan obvio, pero nadie lo ve. Y es que uno observa en la sociedad y todos los grupos ejercen violencia porque consideran que su violencia o su odiosidad o su odio es legítimo. La Lavín contaba recién de que el grupo de evangélicos, en la discusión de una ley, fueron a agredirlos porque creían que. Pero sin embargo, en otras ocasiones están llamando al amor. Entonces esas contradicciones que las tenemos todos, y siempre los que tenemos la contradicción, da lo mismo el sector, es una cuestión muy de la naturaleza humana. Buscamos la quinta pata al gato para autoconvencernos de que nuestra violencia es legítima, por la razón que sea. O sea, es un tema súper complejo, es legítimo no la violencia, o sea, que el contexto, no quiero ir a eso. A lo que voy, de que, por ejemplo, legítimo que no sé, una nación que ha sido invadida por otro se defienda, que un país se defienda de otro que lo invade, es como natural, y yo considero legítimo que te defienda. En la calle y un tipo te agarra combo, chuta, me defiendo, a lo mejor no tengo ganas de dañarlo, pero en términos de esa odiosidad de la odiosidad, ocupemos la palabra odio cuando se refiere a las declaraciones de odio racista, de discriminación por la orientación sexual, etc. Hay un doble estándar. Hoy vemos que ocurre mucho, por ejemplo, con las dos constituyentes como más polémicas, que son la señora Tere Marinovich, o Marinovich parece que, y la señora Cubillos. Que tal vez la señora Cubillos es más pausada, fundamenta más, no es como tan al choque. Finalmente el contenido igual es muy fuerte, es muy brutal de lo que dice, pero es más al estilo de repente José Antonio Cast, que te pega el palo, pero la patada te la pega por debajo de la mesa, la canilla en la cara de uno nomás, quejándose. Y sí ejercen efectivamente un grado de violencia y condenan la otra, pero a su vez quienes muchas veces en ocasiones han sido víctimas de Cast, por ejemplo, yo me gané varios reproches de muchos amigos, quizás hasta perdí amigos, un tiempo atrás que condené la pateadura que le dieron a José Antonio Cast. El tipo fue a una universidad, yo sé que me estoy metiendo en las patas a los caballos aquí, pero yo no estoy de acuerdo con que el tipo, con que nos andemos pegándole a la gente porque piensan distinto y aún incluso, aunque el tipo sea odioso, con todo respeto, te trata de usted caballero, pero te dice de todo. Ese doble estándar yo creo que hace muy mal, y lo hemos visto en la constituyente de todos con todos, ¿eh? Y lo vemos en el parlamento de todos con todos, y lo vemos en las distintas fe. Mi fe es la válida, pero tu fe no. Pasa mucho en Chile con el cristianismo, pero tú vas a Medio Oriente, los musulmanes, muchos musulmanes, no todos, son sumamente intolerantes, es una condición humana. Y lo segundo, y algo de lo que hay que hacerse cargo, porque nadie se hace cargo de eso. Siempre los demás son los culpables y los responsables de la violencia, no yo. Y lo segundo, respecto a las acciones que mencionaba la Lamien, yo creo que hay un tema político ahí, ¿eh? Porque una persona común y corriente que se le injuria públicamente, se le hace una funa en Facebook, por la razón que sea,
alguien que no está acostumbrado a eso, que no tiene interés de figurar, a lo mejor se va a querellar. Se puede querellar por la ley Zamudio, se puede querellar, interponer recurso de protección, una querella por injuria y calumnia, etcétera, etcétera. Pero en el caso puntual, por ejemplo, recordemos, había hablado recién de José Antonio Cast, con el tema de la Operación Huracán. José Antonio Cast dijo, en el fondo estos son terroristas, y los trató de terroristas, así casi con nombre y apellido, a personas que fueron víctimas de la corrupción de un grupo de carabineros que crearon pruebas falsas. O sea, fue ya el escándalo. ¿Para qué voy a entrar en detalles si todos lo conocemos? Y nadie se creyó contra él. ¿Por qué los Peñis que fueron, porque creo que solo hubo Peñis, no hubo también, que fueron tal vez injuriados, ¿sí? Yo diría injuriados, pero injuriados o calumniados, no se querellaron contra él? Probablemente por una razón política, porque le estás dando más palestra y le das la oportunidad de victimizarse. Y pasa lo mismo en la constituyente. Si le dicen algo a la Machi, o le dicen algo a la Machi Francisca, o a la Mien Loncón, tú al ir a tribunales, presentar la querella, hoy empiezas a inflar más, y qué es lo que a lo mejor es lo que buscan. Justamente inflar más, generar caos, y ojo con esto, que lo vamos a conversar. Antes de comenzar esta conversación habíamos hablado sobre las distintas estrategias que están ocupando los grupos políticos dentro de la constituyente. La Lista del Pueblo tiene una estrategia que también es súper rupturista y que le ha desordenado el naipe a la izquierda, pero de manera brutal. Y que de hecho infla el discurso de la centro-derecha y de la derecha. Que sobre todo la derecha que plantea, oye, esta cuestión es un tongo, y van la Lista del Pueblo, y con el respeto que me merece, cada uno se viste como quiere, etcétera, pero se van de dinosaurio y la tía Pikachu va de Pikachu, dándole el gusto y inflando el discurso de sus opositores políticos. Y la gente, si uno ve redes sociales, le encuentra razón, dice, oye, tienen razón, y yo que voté apruebo, y yo que, no todos, por supuesto, no voy a hablar, no me atrevo a dar cifras, pero al final pisan el palito. ¿Tienen derecho a vestirse como quieran? Yo creo que sí. ¿Tienen derecho a hacer una ronda? Sí. ¿Y por qué creo que les pasa eso? Porque ellos están muy inmersos de este espíritu republicano, están ahí, están con toda la pasión, pero se les olvida que afuera hay gente que se levanta a trabajar y prende la tele y ve, oye, y en esto se gastan mis impuestos. Y la mayoría de la gente piensa así. Entonces, y la opción política que aparentemente está adoptando la centro derecha y la derecha, de entre comillas, sabotear la constituyente, no todos, pero algunos, es legítima, ¿no? Yo creo que es una opción política, legítima, porque al final lo que pretenden es generar desagrado en el electorado. Es una estrategia, el electorado para que el día del plebiscito se vote no. Es la misma opción del rechazo. Yo creo que es políticamente hablando, si nos ponemos como animales políticos, no quería decir el padrino pero lo dije ya, porque ya hay un programa con eso, pero sí es una opción que la ejercen y bueno, es política. Es legítimo, no digo que sea ético, pero es legítimo en el ser político. Sí, otros hacen otras cosas. Pero es que yo creo, Nelson, que ahí hay varios elementos a tocar. Primero, creo que los discursos de odio, por lo menos en Chile, han estado mucho más vinculados a sectores relacionados con la extrema derecha que con la centroizquierda, la izquierda y la extrema izquierda, en general. Segundo, creo que la nación mapuche, bajo ningún punto de vista, ha desarrollado un discurso de odio. Por el contrario, si uno escucha a Lisa Loncón o uno escucha a la Machi Linconao, lo que uno escucha son discursos de amor. De hecho, hablan de amor. Hablan de amor. De amor. Han ocupado la palabra amor y han insertado la palabra amor en política. Cosa que a mí me parece impresionante, me parece rupturista. Personalmente me parece precioso, porque creo que la política debería hacerse con amor. Es una opinión muy personal, pero debería hacerse con amor. Y ese discurso yo no se lo he escuchado a ningún político, más que a estas dos mujeres que hoy día están insertas en lo político, y también, debo decir, al vicepresidente Jaime Baza, en la constituyente. Entonces me parece que ahí hay un elemento importante. Hay otro elemento que también es importante y que lo hemos hablado acá con Ana, bueno, ahora con Daniela, y que de hecho hicieron burla de una entrevista que hizo Lisa Loncón, que justamente Marcela Cubillos hizo burla de esa entrevista que dio en el Mercurio, y muchos otros economistas, cuando Lisa Loncón habla de terminar con el extractivismo y terminar en definitiva
con este modelo neoliberal que es complejo de entender, porque cuando uno habla de modelo piensa en lo económico, y es un modelo que abarca mucho más que lo económico. Y entonces ella hablaba justamente de cómo las primeras naciones tienen peso. Y si tú piensas hoy día en relación a lo que está pasando con la minera Dominga, hoy día, justamente una de las grandes cosas que yo rescato de las primeras naciones en general y de la nación mapuche en particular es el respeto por la naturaleza. Ahora, ese cambio de paradigma económico es complejísimo. Es complejísimo. Vivimos en un país extractivista, en un país hiperconsumista, donde además construyes identidad en función del consumo. Entonces es un elemento súper, súper difícil. Eso por un lado. Entonces me parece que también hay un sesgo político ideológico claro en función de establecer una mirada particular respecto a las primeras naciones en general y la nación mapuche en especial, en específico. Porque finalmente lo que hace la Machi Francisca Linconao, lo que hace Elisa Loncón, lo que hacen las primeras naciones, los escaños reservados y quienes los apoyan, es establecer algo que yo, la verdad, que he aprendido gracias a ustedes y gracias a la Ana, es establecer la política vinculante con la nación mapuche. Es como cuando ustedes me retaron y que tienen toda la razón y que yo lo aprendí, lo integré, y es más, lo enseño, cuando me retaron porque yo hablaba de los mitos mapuches, ustedes me dijeron, a ver, pare, compadre, es una religión. Efectivamente, nosotros, evidentemente, hay mapuches, de hecho, lo hemos hablado acá, hay mapuches evangélicos, hay mapuches católicos, no tengo idea si hay mapuches judíos, capaz que haya, y no sabemos, capaz que haya mapuches musulmanes y tampoco sabemos, pero también hay mapuches que abrazan la religión mapuche. ¿Hay mapuches de izquierda? Sí. ¿Hay mapuches de derecha? También. Pero la política mapuche, que es lo que dice la ANA, que dijo la ANA el primer día que se constituyó la constituyente, valga la redundancia, es lo que tenemos que rescatar. Y desde ahí establecer otras dinámicas. Entonces creo que la dimensión política que tú estás planteando en eso me parece súper importante, pero también por otro lado yo tendría mucho cuidado, porque creo que justamente lo que tenemos que reivindicar en el discurso es lo político. Lo que hace Daniela desde el arte es política, lo que hace Ana desde su postura es política, y con todo el respeto que me merecen, lo que hacemos nosotros acá en cuarentena es política. Dejemos de denostar a los políticos y elijamos o trabajemos porque hay una buena política. Porque la política finalmente, y tú lo sabís, pues Nelson y Juan Carlos también lo sabe, y lo sabemos por lo menos los 5 que estamos acá, y esperemos que quienes nos escuchan también. La política está en todos lados. Si la política es social, o sea, no podemos evadir ese tema. Y ahí hay elementos súper delicados, y yo vuelvo un poco a lo que decía Daniela. O sea, lo que se le hizo a la nación mapuche a lo largo de la historia es ponerle la pata encima. Y eso uno tiene que reivindicarlo. Y eso se reivindica primero desde el respeto real, genuino, después desde discutir el tema de la territorialidad, como lo he aprendido gracias a la Ana y a Juan Carlos, que la primera vez que hablamos de esto hablaron de territorio, bueno, hay que empezar a hablar de territorio, y un respeto por Chile Mapo, pues, bueno. A ver si eso es así. Y habiendo dicho esto, me quedo callado para que hablen ustedes, porque si no, esta cuestión parece monólogo. Denle. Sí, yo tenía... Como siempre nos fuimos del tema. Nos fuimos del tema. Siempre nos pasa lo mismo. Yo quiero preguntarle a la mía, Daniela, respecto a la expresión cultural que usted realiza en la guarría, en la ciudad. ¿Cómo ha sido el proceso? Porque incluso dentro de la nación mapuche hay críticas, o por lo menos gente más purista tiende como a establecer que ciertas expresiones culturales quizás contemporáneas no son tan mapuches como debiesen ser, ¿me entiendes? Y eso es algo que uno ve por redes sociales, ve conversando con gente. A veces uno también tiende como a tener ese discurso, o por lo menos plantear ciertas cosas. ¿Cómo ha sido desde su trabajo, desde la guarría también, el plantearse como cultora, como cantautora, como cantante mapuche frente a estos planteamientos, ya sea para la nación mapuche y también hacia, en este caso, la sociedad no mapuche, sociedad occidental? Me gusta esta clase de preguntas. Me toca mucho responderla. Siempre la gente mapuche me pregunta eso, ¿no? Primero me voy a tomar las palabras de Jaime. Cuando nosotros hablamos de una nación, cuando nos reivindicamos como nación, nos reivindicamos de unas diversidades, ¿no? Y la diversidad y la cultura muta,
no voy a decir la palabra evoluciona porque ya sabemos que es muy feo, ya Darwin ya no. Muta, es cambiante, se acomoda a los contextos, y nuestro contexto es que es extremadamente, puede ser una palabra coloquial, brígido, es brígido. O sea, se armó una nueva identidad territorial por el despojo territorial, valga la redundancia, y la migración. El Guarriache es una identidad territorial nueva, ¿no? Estamos hablando de una identidad que se conforma desde el inicio de las ciudades, ¿sí? De Temuco, de Osorno, de Valdivia, de Santiago, migración campo-ciudad. Yo todavía no conozco muy bien el origen de la palabra, pero he leído teóricos que hablan del Guarriache como Ancán, como Antileo, y un montón de otros historiadores e historiadoras mapuches que lo trabajan perfectamente. Pero sé que es una identidad territorial nueva, entonces surge una nueva identidad y cultura desde la Guarria, ¿no? Yo voy a hablar un poquito de mi infancia. Mi abuela tenía gallinas en el patio chico, ¿no? Me imaginé convivir con gallinas en el jardín del patio chico. Su huerta, ¿no? Cuando uno sale a tomar mate al campo, uno puede ver una extensión grande, quizás no tan grande como la que teníamos antes de la nación chilena, pero es mucho más grande que una casa en población en Santiago. Y eso que mi casa es grande, porque una casa hecha en los años 70, antes de Allende, de Frei Padre, o sea, son poblaciones antiguas con patio grande, entre comillas. Y ahí se genera una cultura nueva de estos mapuches que vivieron primero en tomas de terreno y después se entraron a estas casas, casas más bien de casas de viviendas sociales, ¿no? Antiguas. Desde ahí nace esta nueva identidad, entonces nacen sonoridades nuevas también, que es una mezcolanza, una mezcla de gente que viene del sur y viene del norte, ¿no? Son gente que, bueno, mi generación podía escuchar las cumbias, podía escuchar al iyapu, se escuchaba muy tránsfugamente el iyapu acá en esta población hasta los 90. Yo nací en el 85, o sea, yo me acuerdo de escuchar el iyapu muy despacito para que no se escuchara el vecino que era milico, ¿cachai? Entonces, milico pobre, sí. Entonces son identidades territoriales y son culturas muy diversas y muy diferentes que enriquecen esta nación mapuche, ¿no? Hay gente que vive en el sur, en reducciones, que vive en Temuco, Gualmapu todavía, en casas, viviendas sociales, y que vive en Santiago. Y mucha gente mapuche vive en Santiago. Entonces yo no encuentro que la gente aquí en Santiago, con toda esa mezcolanza de cultura que nos rodea, se sienta mapuche igual, ¿no? Desde una forma política, desde que mi abuelo, mi abuela migraron, que tomo mate, o cosas particulares como la comida, pero también la religiosidad. ¿Tú cómo puedes hacer yiyipún en un patio de una vivienda social? ¿O cómo puedes hacer yiyipún en un balcón pequeñito de una vivienda social en La Pintana, por ejemplo? Pero lo hace así, con un canelo encerrado en una casa, ¿no? Tú sigues dando tributo a nuestros ancestros y nuestras ancestras que pelearon para el Putamalón, por ejemplo, que sobrevivieron a la campaña del desierto, a la ocupación de la Araucanía. A mí me gusta pensarme Gualmapu completa, Gualmapu, Gulumapu para mí es un solo territorio. Entonces también nacen expresiones artísticas a razón de estas identidades territoriales. Yo puedo escuchar un hip hop de la zona de Futrono, como la Antumalén. Puedo escuchar el rap de la MC Millaray, por ejemplo, que viene desde la niñez, desde el orgullo de ser mapuche en una población. Puedo escuchar jazz también, puedo escuchar electrónica con polpan, porque existe. Puedo escuchar también rock de Neuquén, ¿no? Desde los mapuches se me olvida cómo se llaman los grupos para matar, Polcona. De Polcona, que son increíbles, que lo tienen a Roger Waters allá en Argentina.
Y se puede escuchar cosas que hago yo, por ejemplo, que tienen que ver con esos matices latinoamericanos que llegan de todas partes. Yo siempre digo una expresión, cuando un lamián purista me dice, su música no es mapuche. Digo, Lamián, usted cuando come una sopaipilla, le digo yo, hecha por manos de una mujer mapuche que sacó la harina de un costal y con la grasa de chancho, como lo hace la ñaña Ana, y con sus manos mapuche hace esa sopaipilla. Esa sopaipilla es mapuche, ¿cierto? Entonces, si yo le digo, mi música no es mapuche, pero la mapuche soy yo. Yo hago esa música. Por ende, ya es generada por un mapuche. Por ende, es música mapuche, ¿no? Siempre me la saco con eso, ¿no? Pero siento que es parte de nuestro pueblo tener matices dentro de la música. El mapuche no puede tener techo. No podemos quedarnos en lo tradicional. Lo tradicional es maravilloso. Yo amo la música tradicional. He hecho por el teatro música tradicional. Lo he hecho. Pero podemos hacer música desde lo cotidiano. El mapuche siempre cantó desde lo cotidiano, ¿no? Desde lo que conocía. Y esto es un nuevo conocimiento, un nuevo pensamiento. Entonces, que alguien cuestione el sentimiento de un mapuche en la ciudad, el cómo genera arte o cómo genera algo desde un sentimiento profundo del ser mapuche. Más bien desde los 90 la música mapuche tuvo que ver con todo eso político, con denuncias, ¿no? Desde el punk o el rock que hacía Pirulonco, después bueno, lo que hacía Peún Mayén también, nace el hip hop en Temuco incluso, no nace en Santiago. Todo eso es desde una rabia, y aquí estoy viendo el chat acá que decía que los mapuches tenemos más rabia que amor. Nosotros esa rabia la sembramos en la tierra y crece, y eso es amor también. Tener rabia es amor también, ¿no? Tener rabia por nuestros ancestros también es amor. El querer denunciar, yo soy mapuche, el orgullo, es amor también. Pero un amor de un pueblo que está constantemente, eh, constantemente atacado por toda una sociedad. Nuestro pueblo mapuche eh, se ha hecho por resistencia. O sea, cuando uno habla del pueblo mapuche no puede dejar de hablar de la resistencia, ni del duelo, ni del dolor, ni de nuestros muertos. Entonces comparan esa rabia con el amor. Entonces yo siento que lo que hace la Lamien Lisa o la Lamien Machi Francisca cuando hablan desde el Poyegún, que hablas en política desde el Poyegún, porque hemos instaurado el Poyegún, ¿no? Y son todos esos sentimientos que uno tiene, porque al final si uno lucha es por amor al pueblo. Entonces, bueno, la música, el teatro, yo también hago teatro, tiene que ver con todo eso. Y nada, pues creo que por ahí va la respuesta, siento yo, al final los mapuches no podemos tener techo ni en la música, ni en hablar, ni en estudiar, porque ya con los privilegios que se nos ha, o sea, hay gente que nos odia y nosotros hemos hecho las cosas con un 5% menos, o sea, ni con la mitad de lo que de otra gente tiene, ¿no? Podemos llegar lejos. Entonces yo creo que si nos ponemos techo en todas las cosas, vamos a haber un problema, va a haber un problema de quedarnos estáticos en el lugar. Ana. Sí, yo creo que el sobrino, el que está ahí, se llama Mateo Ligüen. Mateo Ligüen. Ah, con él está ahí regaloneando. No se anda aquí todavía, así que anda ahí con algunos ruidos que escuchen, es de él. Porque, mandemos todo el cariño a don Mateo Ligüen. Sí, y más encima aquí con mi gata que me está cuidando, porque me está como que observando, como diciéndome, y tú volviste a esto, si tú habías dicho que no iba a volver más, porque hoy día estuve en la conversa de la convención de antes de las 4:30, efectivamente, hablando sobre esto mismo. Yo creo que sobre el tema de la participación y la consulta, yo creo que relevando un poco lo que mismo ha señalado la Lamien Daniela, porque creo que la Lamien Daniela, bueno, yo no es que, como vuelvo a decir, que la edad solamente son números, pero siempre escucho músicas variadas, diferentes,
vengo del mundo ranchero porque en esos tiempos se escuchaba mucha ranchera en mis lugares y mi mamá también, curiosamente, ella tocaba guitarra. Ya, entonces... Chiqui, ¿no te quieren jugar conmigo en mi telu? Vamos a ir a verte, ¿ah? Sí, dice que te van a venir a ver. Gracias, dile. Gracias. Chiqui. Estoy igual que la mía Juan Carlos cuando está... Eso es mostrar la parte humana que somos nosotros, porque a veces quizás nos dicen que el tema humano no lo tenemos y sobre todo yo creo que todas las personas que participamos en diferentes espacios siempre a veces como que no, nos dicen, oye, si ese de un humano no tiene mucho, ¿por qué esto? Pero yo creo que en los temas, en lo cotidiano, en lo real, de verdad somos unas personas muy apegadas a lo que es la familia, lo que decía Daniela, como ella vio algunas cosas de su abuelita, yo igual también, muchos de esos quimones, mucha de esa enseñanza. Yo creo que todo ese bellentún, eso de ser noche, de ser kimche, de ser nehuenche, de ser kumeche, vienen todos de eso de lo que nos inculcaron nuestros chaqueses, nuestros abuelos. Cómo compartían ellos cosas de las que incluso antes que empezara, yo creo que un poco el programa en el preámbulo que estábamos conversando con la Daniela, la preocupación de cómo conversar con nuestra gente joven, con nuestros huachequeches, que vayan tomando, porque estamos hablando del futuro, porque este tema que está planteando la misma Daniela y lo que ha planteado, lo que han planteado todos ustedes en el tema del racismo, el tema de la discriminación, esto ya se viene repitiendo por 500 años, pues dentro de los 500 años, 200 años de entre comillas, de que el Estado se fundó, que ya es Estado en este país, en los gobiernos, los diferentes gobiernos, y en estas últimas décadas, sobre todo en estos 30 años que nosotros habíamos pensado que esto estaba erradicado medianamente, y tuvimos que ver una convención, una lucha que dimos, producto también del estallido social del 18 de octubre, la lucha mapuche también, igual porque tampoco no podemos desmerecer la lucha que dieron los jóvenes arriesgándose y dando su vida, hoy día que hayan presos políticos de la revuelta, que hayan quedado personas sin vista, parapléjicos, hemos visto, entonces hay un montón de consecuencias para que llegáramos hoy día a una convención y dentro de la convención hubieran escaños reservados y dentro de los escaños reservados escandalizarse la sociedad chilena, escandalizarse la política chilena cuando se pide hablar en mapudungún y cuando las personas hablan en mapudungún, o sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando prácticamente, estamos en pleno siglo XXI, pero es como que estuviéramos en el siglo XV, en el siglo XVI, XVIII, o sea, eso significa que no se ha evolucionado absolutamente nada. Entonces, en ese contexto, claro que es preocupante, más que la figura sea la Machi o la Elisa Loncón, en el fondo todos hemos vivido discriminación, todos hemos vivido racismo. Y cuando hemos existido algunos dirigentes que hemos denunciado con fuerza este tipo de situación, pucha, nos acusan que somos conflictivos, nos acusan que somos terroristas, hoy día somos narcotraficantes, crimen organizado, un montón de tipificaciones. Entonces, esta es la sociedad que de verdad queremos cambiar y cuando estamos hablando de esta nueva Carta Magna de la que hemos medianamente quizás soñado, vamos a decir, el mundo de los pueblos originarios y en particular el pueblo mapuche, queremos cambiar esta sociedad, pues esta sociedad que sea una sociedad más tolerante, una sociedad más inclusive la palabra, ¿no? Que sea en ese contexto. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer, eso es lo que queremos también dejar, porque el día de mañana van a quedar esos jóvenes como la Lamien Daniela, el mismo el Lamien Juan Carlos, que son jóvenes ellos que vienen, porque el día de mañana quizás
algunos ya nos vamos a estar, o si vamos a estar, quizás vamos a andar hablando alguna incoherencia, uno nunca sabe en esta vida. Pero la gente joven tiene que quedar con este tipo de enseñanza y este testimonio. Y lamentablemente hoy día Chile ha estado dando un flaco favor, por no decir, para poder que esté hoy día, no, y no se puede hablar en Mapudungun, no, es que, ¿por qué está hablando Mapudungun? No, es que, ¿por qué ella no condena la violencia en las comunidades? ¿Por qué? O sea, todo ese cuestionamiento que se está haciendo la sociedad no mapuche, la sociedad chilena en general. ¿Por qué? Porque nunca han querido reconocer que este es un país plurinacional donde hay muchas culturas, donde tenemos nuestra propia filosofía, nuestra propia cosmovisión, nuestras propias particularidades. Entonces nunca se ha reconocido nuestra historia, nunca se ha reconocido estas particularidades que de cada territorio tenemos. Entonces, esa es la que hoy día ha quedado en descubierto, ese es el Chile que tenemos. Nada que hacer. Es el Chile que hay. Con ese Chile hoy día tenemos que caminar, no, quizás no juntos, ¿no? Pero caminar, tratar de construir esto. Esto era lo que yo adelante le hacía un llamado también a todos, porque aquí no es una responsabilidad solamente de los escaños reservados, sino que aquí todo lo de la convención, que puedan también entender esta particularidad. Y eso un poco me motivó de participar. La verdad que yo ya le he dicho, de verdad, si yo estoy planteando, no es que esté cansada, yo no estoy cansada, yo quiero decir también el tema de incluso la garganta, que no me quiere, también incluso anoche me llamaban mis lamienes de Punta Arenas y lo de Magallanes, que siempre nos estamos comunicando con lo de Chiloé, y ellos me decían, tiene que a lo mejor tomar un poco de descanso, pero el descanso no lo tomo porque me meto en una cosa, después en otra, en todo. Incluso estos proyectos personales de uno que quiera irte a instalar en tu casa, en tu campo, un montón. Nosotros estamos trabajando desde el territorio de Purenche, como decimos. Ahora el sábado vamos a tener seguramente son como 14 a 17 comunidades los que nos estamos juntando. Entonces igual estamos construyendo espacios, y igual al otro día hablábamos de este espacio del arte, lo que dice la Daniela, o sea, cómo nosotros pudiéramos llevar a nuestros locos, a nuestros territorios, el arte, o sea, que lleváramos una Daniela Millaleo, que lleváramos un Lamián, ¿cuánto el que también ha estado en este programa? Cayunao, ¿no? ¿Sí? Iba a estar. Cuyanao. Cuyanao. Sí. Él. Sí, no estuvo al final. O sea, porque la música, el arte transmite a veces mejor, como no sé si lo decía yo en un programa el otro día aquí mismo, de que a veces en los discursos, lo que yo quizá que estoy hablando, quizá en algún momento también trato de hablar de alguna incoherencia, pero a veces el tema del arte es mucho más práctico, es mucho más visual, porque los niños ven mal, los niños son muy observadores. Por ejemplo, mi sobrino que anda aquí, porque él está diciendo, ¿y quiénes son tus amigos? ¿Qué están conversando? Entonces, por eso lo saluda también él, porque los niños son como una esponjita, porque ellos recogen todo lo que van viendo, lo que van observando. En base a eso, yo siempre he estado en este tema de que nuestra gente joven tenemos que dejarle estos espacios, tenemos que darle estos quimones, y quizá ellos son los que tienen que ocupar estos espacios también, espacios políticos, y la convención, claro que es un espacio político, es una expresión netamente política, no podemos decir, el que dice que no es política es porque también está equivocado, es un tema político, porque estamos hablando de nada menos que la nueva constitución política que entendemos que pueda regir en este país tan racista, tan clasista y tan machista. Porque recuérdense que aquí, yo también otra cosa de la que he dicho, en la que no había dicho, pero lo voy a empezar a manifestar, que creo que para mí ha sido bien difícil el camino que me ha tocado recorrer durante estos 40 años como mujer, y colocar el tema de la mujer, y que hoy día haya una cantidad de mujeres mapuche en la convención, también ha sido parte de un proceso, de un aporte que medianamente he hecho, y donde muchas veces a mí me han querido silenciar. Incluso actualmente me han querido silenciar algunas personas que son mapuche igual, que quizás les molestan un poco mi presencia. Pero bueno, en la lucha es así, entonces la lucha tenemos que darlo no solamente con el mundo no mapuche,
incluso al interior de nuestro propio mundo mapuche también, ¿cómo vamos a empezar a volver a levantar ese Bellentún, ese Yamugún, el respeto? Porque hoy día el respeto también como que se está perdiendo dentro del mundo general. ¿Para qué decir con los no mapuche, como por ejemplo estas señoras que están ahí en la convención, que mejor ni vale la pena nombrarlo, porque es como enaltarlo más? ¿Para qué vamos a enaltarlo si sabemos que esa es una ignorancia y una falta de educación que tengan esas personas? Y que he dicho, ya no hablo más. A ver, varias cosas que me gustaría retomar también. Una de lo que plantea Ana, que me parece que es muy importante y que se une con lo que decía Daniela. Yo creo que el negar una lengua, el negar una mirada simbólica a partir del lenguaje es una forma también de aplastar la cultura. Y en ese sentido, el rescate que hace la Machi Linconao, el rescate que hace la presidenta de la constituyente, Elisa Loncón, lo que hacen ustedes acá también cada vez que hablan en Mapuzungún, y yo quedo como un huevón, es perfecto, está muy bien, porque justamente eso tiene que ver con la reivindicación también de la nación mapuche, tiene que ver con establecer la mirada simbólica. Hay una cosa que me gusta mucho, y es que el mapuzungún es el lenguaje de la tierra. Y es muy bonito eso, porque finalmente la gente de la tierra, el mapuche, tiene ese vínculo con la naturaleza. Yo hablaba hace un rato del tema de Dominga, por ejemplo, que me parece importante. Pero no solamente hablaba del tema de Dominga porque me parece importante esa mirada, sino que, y esto lo hemos hablado muchas veces con la Ana acá en el programa, en estas conversaciones que tenemos, porque yo creo que justamente desde las primeras naciones tenemos que aprender mucho respecto a las nuevas miradas económicas. Mira lo que estoy diciendo a nivel macro, ¿eh? A nivel macro, porque creo que evidentemente hoy día, como decía hace un rato, el extractivismo y todo eso está en cuestionamiento, en serio cuestionamiento. Entonces ahí hay un elemento que creo que es importante a partir de el negar la lengua. También es una forma de negar la identidad, de negar el simbólico, de negar el cómo voy observando el mundo que me rodea desde las primeras naciones en general y desde, obviamente, la nación mapuche en particular. Y otra cosa que quería destacar muy fuertemente, porque además, aunque tú no lo creas, Daniela, se ha generado controversia en este... ¿Tragún es o no, Ana? ¿Lo dije bien? Tragún, ya. En este tragún. Tragún. Ahí está bien, ¿no? Ahí. Okay. Yo voy aprendiendo de a poco, Dani, la voy integrando cosas. Una de las cosas que ha pasado acá en el Tragún es que, por ejemplo, hemos discutido mucho el tema de qué es ser mapuche. Y tú dijiste algo que a mí en lo personal me hace mucho sentido, y es que ser mapuche no debería tener techo. Debería establecer ciertas miradas, evidentemente. Debería estar... Tú dijiste una cosa que me parece preciosa. Tú como mapuche, cuando haces, no voy a poner el ejemplo de las sopaipillas para que nadie se sienta tocado, así que voy a irme contigo como música. Cuando como música, como cantautora, como artista, haces música, evidentemente ya el hecho de que tú seas mapuche establece una mirada distinta. Y eso es precioso. Entonces me gusta mucho esa idea. Nosotros acá hemos hablado, y aquí Ana lo tocó y que tiene toda la razón. De hecho, creo que la primera vez que conversamos con Ana, Ana decía una cosa súper importante. Ser mujer y ser mapuche es una doble discriminación en Chile. Y me acordé de una actriz muy famosa, en todo caso, que ella le va estupendamente bien. Yo no sé si ustedes la conocen, una actriz afrodescendiente que se llama Whoopi Goldberg. Y ella decía algo muy parecido. Decía, ser mujer, ser negra y judía es para que te maten en la calle. Entonces, ahí hay un elemento que también hay que pensar, hay un elemento que también hay que establecer. Hoy día nos enfrentamos a una presidenta, a una política, y creo que también tenemos que reivindicar eso, a dos mujeres políticas mapuches, con las características que tienen, con un tono suavecito en el caso de Elisa Loncón. La Machi Linconao tiene un tono más duro, pero que establecen un relato. Y tú decías otra cosa, Daniela, y aquí quiero escucharte de nuevo, es el tema del odio y el amor. Yo creo que eso es precioso. La gente que dice que el mapuche tiene odio no entiende nada. El mapuche tiene un amor tremendo por su cultura, por su religión, por su nivel político, por su sociedad. Y los que hemos desarrollado odio, lamentablemente,
Ojo, yo ya no me siento Winca, porque una vez dije yo los Winca y me dijeron que yo no era Winca, así que yo ahora me creo la raja porque ya aprendí, así que no me voy a autodenominar Winca. Pero los chilenos somos muy carajos en eso, porque deconstruimos el discurso. Entonces quisiera saber, Daniela, cómo tú vas conformando también tu relato, cómo vas conformando el quehacer artístico, cómo vas observando la sociedad y justamente lograr esta idea de que el mapuche no tenga techo. Porque estos dos gallos, bueno, a Nelson me lo voy a cagar porque Nelson no es mapuche, pero Juan Carlos, una vez en una conversación acá, habló también de las tradiciones, hablamos mucho de las tradiciones. Y ahí había un tema súper potente vinculado a eso. Entonces quisiera escucharte en esa idea, porque me parece que es una idea visionaria, muy vanguardista además, que tiene que ver con cómo yo mantengo la identidad, pero también con cómo crezco, porque entonces yo podría decir, no deberíamos estar haciendo esto, porque entonces ¿qué? El mapuche no puede ocupar tecnología, el mapuche no puede... Entonces me parece súper importante, por eso quiero saber tu mirada respecto al tema. Ya, es compleja la pregunta porque uno empieza a entrar ya dentro de una filosofía, casi en temas antropológicos. Bueno, la antropología a todos los de las primeras naciones nos cagó la vida, primero, ¿no? Primero porque nos categorizó eso, escuchen bien esto, nos categorizó en cuadrados, ¿no? El mapuche es esto, esto, esto. El aymara es esto, esto, esto. Y mucha gente se creyó eso como verdad absoluta. Y ninguna cultura tiene verdad absoluta, menos si pasa el tiempo, ¿no? ¿Por qué no podemos usar celulares? ¿Por qué no podemos usar audífonos? ¿Por qué no podemos manejar la website, ¿no? O sea, yo hablo muy mal inglés, sí. Muy mal, así que me he champurreado todo. ¿Por qué no se puede ser ingeniero informático, por ejemplo? Mi esposo es ingeniero informático, es mapuche. He nacido en comunidad, criado en Ruca, hablante mapudungún y ingeniero informático, ¿no? Y sabe todas esas cuestiones. Yo no sé qué el quino al final porque a mí siempre se me rompen las reglas. Pero ¿por qué nosotros tenemos que seguir esos patrones de los que ellos dicen de nosotros? Si bien todas las culturas tienen ciertas ritualidades y ciertas religiosidades, pero hay mapuches que no se atañen a la religiosidad mapuche, pero sí a la evangélica, ¿no? Dicen chao Dios, ¿no? Y creen en Jesucristo profundamente. ¿Va a dejar de ser mapuche esa persona? No. Si la persona habla mapudungún, si esa persona tiene bueno, ya los rasgos son cosas que ya no da lo mismo, pero si nació en comunidad, si tiene bueno, un montón de cosas que no, pues no podemos ser tan cuadrados en cierta forma. Sí existen parámetros importantes para definir nuestra cultura y eso sí llegar a consenso, como todos llegamos a consenso, tomando en cuenta, bueno, yo soy un poco extremista, pero tomando en cuenta que la nación en la que todos vivimos, que es la nación chilena, es una nación inventada por la élite. Yo no creo en esa bandera, ¿no? Menos en esa bandera y esa nación y ese Estado que lo primero que hizo es matar a los obreros en Santa María de Iquique, exterminar, casi exterminar a los Cernos, a los Cahuéscar, a los Mapuche. Decían ahí, Salazar decía algo tan hermoso que hablaba de que el ejército chileno ha matado a más chilenos que otra cosa. Un ejército que tiene que defender al pueblo, al final ha matado al pueblo y sigue violentando al pueblo. Entonces nosotros los mapuches no podemos quedarnos en que hacer esto, porque al final vamos a reducir nuestra gente dentro de Gualmapu. Y somos un montón de gente. Hay gente que no se siente dentro de los mapuches. Por ejemplo, la gente trans, por ejemplo. Yo he escuchado a gente mapuche decir, eso en el pueblo mapuche no existe. Como que dice, ¿qué? Todo el mundo existe y está bien, y es parte de diversidad, y es hermoso estar ahí, ¿no? Es hermoso conocerles. ¿Por qué le vamos a negar el ser mapuche a gente que tiene los apellidos, quizá tiene los rasgos, nació con una abuelita, viene del sur, hablante?
pero es trans. ¿Por qué le vamos a dejar de ser, que deje de ser mapuche? Entonces, es una conversación bastante compleja, porque se choca con la tradición, todos los pueblos tienen tradición, y yo agradezco de cierta forma ciertas tradiciones, porque las tradiciones son expresiones que hemos tomado para poder subsistir como nación mapuche. La nación mapuche es algo inventada en los 90, ¿no? Eh, pero para el diálogo recíproco y horizontal con la nación chilena. Es una concepción política que la hemos tomado como bandera del pueblo. Nosotros los mapuches sabemos que tenemos una nación, pero no somos tan nacionalistas, más somos fieles al pueblo, más que nada. Eso es importante decirlo. Porque, por ejemplo, en la nación chilena hay patriotas a muerte, la bandera y todo, patriotas a muerte, y odian a los extranjeros, y nosotros somos blancos casi. O sea, en los mapuches, a la fidelidad que tenemos es el pueblo mapuche, a la historicidad de un pueblo mapuche. Porque la nación es una concepción súper actual. Pero hay cosas como, por ejemplo, los Yeyipún, los Quillatún, los Elegún, que son nuestros rituales, que tienen características, y algunos sí lo hacemos, algunos sí hacen Yeyipún, algunos sí nos juntamos en los Quillatún de las comunidades, donde a veces somos invitados, o somos nosotros quienes invitamos a las demás personas. Pero eso es parte de cada uno de nosotros, tomando en cuenta que somos un pueblo bastante golpeado por, por el capitalismo, por un montón de cosas. Seguimos siendo pueblo, y eso es muy bonito, porque los únicos que no han perdido la noción de comunidad son los pueblos en resistencia. El Ayllu, los Aymara, el Lof, los Mapuche. Nosotros no perdemos eso. Y es por eso también la defensa de la tierra, ¿no? Porque somos como un cuerpo. Nuestro cuerpo, si algo está mal en nuestro cuerpo, vamos todos en ayuda a eso que está mal. Y eso nos hace ser comunitarios. No es como ser comunero cuando nos llaman en la tele el comunero. Tiene que ver una concepción mucho más profunda de la comunidad. Y eso es transversal en nuestro pueblo. Eso no lo hemos perdido. Y eso le hace la guerra a lo neoliberal, a lo capitalista. Porque de todo lo individualista que puede ser la gente, ¿qué nosotros nos convoca a los mapuches, por ejemplo, en la comunidad, en nuestro pueblo? Yo creo que eso es transversal a todos los mapuches, a todos los mapuches. El que es evangélico, el que es católico, el que es de derecha, de izquierda, tiene eso dentro, lo comunitario. Eso no se pierde de un día para otro. Yo soy profe y estuve harto tiempo trabajando en un liceo en Santiago con harta identidad migrante, ¿no? Y era un liceo intercultural. Y yo decía, no podemos nosotros enseñarles cultura originaria a estos chicos de Haití, y ellos no podemos vestirlo con nuestra vestimenta, sería súper impositivo, eso no se hace. Podemos enseñar nuestras culturas, pero también que ellos enseñen su cultura también a nosotros. Pero ¿qué es lo más importante de los pueblos originarios, de las primeras naciones, que podemos inculcar para una educación intercultural? Es el concepto de comunidad. Porque así esa persona va a ser igual que nosotros en nuestra cosmovisión. Es decir, le va a preocupar a la persona del lado y al otro lado que estén bien. Si no están bien las personas del lado, su comunidad él no podrá estar bien como un ser íntegro o íntegra. Yo creo que eso es súper importante, es transversal a nuestro pueblo, independientemente de las diversidades, está la comunidad. Por ahí me iría en el tema de algo que de verdad está ahí. Está bonito la idea de lo comunitario. Muchachos, por favor, Nelson, Juan Carlos, que han estado en silencio. Espero que no sepulcral. No todavía, por favor. Yo quería mencionar algo que decía la Lamien respecto del... Bueno, todo lo resume el mapuchómetro, ¿eh? Y el mapuchómetro tú lo ves en si eres más moreno, no, el fenotipo, los apellidos, cuál es tu territorio, eres guarriache o no eres guarriache,
¿hablas mapudungún o no hablas mapudungún? Y así puedo empezar a definir, ¿eres de la comunidad y trabajas la tierra? ¿O tienes más extensiones y tienes ganado? ¿O eres profesional? ¿O eres...? Y así siempre. Pero eso también pasa en todas las sociedades, porque uno ve la sociedad chilena y también pasa lo mismo. Cómo te vistes, dónde vives, dónde miras, son cosas, igual no son exactamente los mismos puntos tal vez, en los que pueda existir, hacerse una comparación, pero siempre se está permanentemente buscando la diferencia, incluso yendo más profundo. Los que son hablantes empiezan, no, es que tú no pronuncias bien, ¿cómo que no pronuncio bien si en mi territorio se pronuncia así? No, a eso no se le dice así, eso se le dice de otra manera. Es que ustedes los pehuenches, que ustedes los lafkenches, y es una cosa eterna y de nunca acabar. Y si uno revisa los antecedentes históricos, eh, no recuerdo quién, parece que está en el Purén Indómito, que menciona ahí de que Pelantaro, que fue el gran victorioso, el gran ganador de Curará con Ancanamun, que Anganamón lo proscribieron de la historia porque fue el que ejecutó a los jesuitas. Entonces era como el gran amigo y cuando lo ejecutó fue como, no, este tipo hay que dejarlo como lo peor. Y Pelantaro pues terminó trabajando con los españoles. Eh, y resulta que Pelantaro con Ancanamun discutían porque Pelantaro le decía, no, pues cómo te va a vestir como los Winca, cómo va a usar armaduras como los Winca y armas de los Winca, si aquí tú tienes que andar como nuestros antepasados, con armaduras de cuero, con vestimenta o sea, en el fondo, con toda la indumentaria de guerra, armas ofensivas y defensivas mapuche. Y tenían sus encontrones, sus discusiones, y Ancaramun él tenía su gente que la vestía parecían españoles, pues hay un relato ahí, un ataque a imperial, parece, de Ancaramun, donde todos pensaban que eran españoles y era Ancaramun que venía con puros acorazados mapuches atacando. Entonces, ahí tienes un ejemplo de conflicto que es lo mismo si lo llevamos al presente, donde Pelantaro era más tradicionalista, más purista de la época, versus a este tipo más moderno, más abierto a recibir lo que dice la tecnología de Lautaro tuvo los mismos problemas. Él también integró tecnología y venían las desconfianzas. Tal vez no hay relato o documentación que sea tan explícita como lo que acabo de mencionar. Y si empezamos a ver en el transcurso del tiempo, se va repitiendo esto, se va repitiendo que, no sé, que no hay que usar tales cosas de tal vestimenta porque es muy ahuincado, que no hay que, el castellano, por ejemplo, se privilegiaba como medio de comunicación, el que hablaba castellano tenía más poder, pero había discusiones, cada época tenía su discusión, y ahí también estoy de acuerdo con la bien en lo que dice, y los alemanes acuñan un concepto ahí que el Volksheit y el Sittlichkeit. El Volksheit es como el pueblo, eh, eh, como el sentir del pueblo en general, el ethos de los griegos. Y el Sittlichkeit es como el espíritu de una época, el espíritu del pueblo y el espíritu de la época, eso es. Y el pueblo mapuche ha tenido muchos Seisget, muchos espíritus de época. Los mapuches del siglo XIX, en plena independencia, no eran lo mismo ya de los mapuches de comienzo del siglo XX, post-ocupación militar, donde la gente andaba, no era tan rebelde, estaban muy sometidos, recién derrotados, empiezan a salir las primeras organizaciones, autodenominándose araucanos, y después estos a su vez son considerados, por ejemplo, el mejor ejemplo de Manuel Augusto Panguilef, que él se juntaba, hacía grandes juntas para escuchar los sueños de la gente. ¿Y qué le decía a la gente a través de los sueños? Tratar de interpretar el mundo espiritual, qué decía el devenir del pueblo mapuche. ¿Y qué empezaron a decir los jóvenes? Este viejito ya está medio cagapo, está pegado en el pasado. Por ahí Bengoa relata que una vez lo dejaron solo en una reunión hablando porque él empezó a hablar de que Dios lo había elegido y él hablaba de Dios. A veces hablaba de Yenechén, a veces hablaba de Huenuchao, Huenucuseu, Chadomú, Huechehuentrui, y había una serie de sincretismos, la Lamián también habló de eso. Y ahí él fue considerado, él era el purista en el fondo. Él era muy purista, muy purista. Venancio Coñepán también, él se integró, él era aliado de los conservadores, y Venancio Coñepán era, bueno, todos usaban traje, todos usaban sombrero, pero Venancio Coñepán era muy tradicional, lo que hoy diríamos a la antigua. Y así empezamos a ver otra vez, y así, es una cuestión generacional también que se da. Eh, Así que eso va a ser de nunca acabar, pero sí lo que es ser mapuche, algo que como definición política es algo no definido, y en realidad yo creo que es un conflicto que existe en todos los países del mundo, porque si uno va a Francia y le pregunta a un francés, voy a poner entre 500 entre comillas, pero ese concepto de francés que anda, esa idea
ese prejuicio del tipo caucásico, o no caucásico, pero medio rubio, etcétera, rasgo europeo. A lo mejor uno conversa con uno de ellos y dice, nosotros somos franceses. Samuel, iba a decir Samuel Eto'o, nada que ver, Samuel Eto'o camerunés. Mbappé, cuando Mbappé y los jugadores afroeuropeos salieron campeones en la Copa del Mundo, oye, todos eran franceses, pero cuando perdían un partido eran inmigrantes que más encima hacían perder a la selección. Entonces, ¿qué es un francés? La Constitución dice que es un francés y punto, una cuestión legal. Pero si tú vas al pueblo francés, no hay tampoco acuerdo. Y acá en Chile es lo mismo. Los futuros, en 3 generaciones más van a haber muchos afro-chilenos. Ya los hay, pero van a haber 4, 5, 10 veces más de lo que hay ahora. Van a ser considerados chilenos por otros sectores de la sociedad chilena en 5 generaciones más, 3 generaciones más. Es un tema complejo. Y aquí quería hacer una pregunta a la Lamien, pero no respecto a este tema, algo que en realidad le íbamos a preguntar al principio, y que es, Lamien, ¿cómo nace en ti siempre te gustó la música, pero cómo nació, o cómo tomaste la decisión ya de profesionalizarlo y darle el contenido desde mapuche, desde una trinchera política, cultural, mapuche, y cómo ha sido ese camino? De vieja ya, pues. Generalmente los músicos empiezan de muy chicos. Yo aprendí música muy chica, a cantar más que nada. Yo cantaba, me gustaba cantar, pero me tenía mucha vergüenza también. Por eso no me quedé. Aparte que yo, de una niña de población, llevarla, por ejemplo, a una academia de canto era imposible, no teníamos plata para eso, prefiero comprar kilos de arroz, kilos de azúcar, kilos de harina, nosotros no teníamos cómo. Yo siempre digo esta cuestión, mi abuelo mapuche era pastor evangélico de aquí de la población, y yo aprendí a cantar en la iglesia. En la iglesia en la iglesia evangélica hay lugares y sitios donde te enseñan a cantar a voces, a voces. Es cosa de ver el Te Deum evangélico, cómo cantan con los coros polifónicos, o sea, te enseñan a cantar ahí, enseñan a tocar instrumentos ahí. Yo digo que a veces la academia del pobre, ¿no? La academia de música del pobre, la iglesia. Después uno se va por el pecado, ya es otra cosa. Yo en la universidad empecé a ser más política. Fui dirigente y fui armamos un colectivo estudiante mapuche universitario en 2009, 2008, 2009, 2010, CODEMU, que era como coordinador estudiante mapuche universitario de Santiago. Varias universidades, la Universidad de Chile, la USACH, la Academia Unismo Cristiano, un montón de universidades, la Silva Enrique, la Alberto Hurtado, estábamos todos ahí, éramos mapuche y hacíamos actividades, hacíamos trabajo territorial también. Íbamos a reuniones con el tiempo, bueno, con la Meli Huichanmap, con la Quilapán, en ese tiempo aquí en Santiago, a mí me tocó ir a comunidades, pisar comunidades mapuche, y tuve la posibilidad de ir a Trafún, una comunidad en resistencia que está todavía en resistencia, desde tantos años, cerca de Panguipulli, y ahí me tocó ver chicos paliados, no fue bonito. Cuando bajé, porque estaba en el cerro, me encontré con la Confech, y yo no estaba para hacer cosas políticas, yo no era para pasar máquina, o no es como mi espíritu, no es ese. Para hacer política hay que tener carne de perro, hay que saber mucho también, hay que aprender a dialogar con gente que te cae pésimo. Yo no tengo pasta de mártir, la verdad. Ni para entrar a comunidades de resistencia, y porque de repente puedo decir que soy muy cobarde para eso, ¿no? Que los lamien de allá es terrible el nivel de violencia que viven. Yo no podía, la verdad, no podía hacer eso. Yo admiro mucho los lamienes que están en resistencia, las tomas de terreno yo las admiro mucho, hay que tener mucha valentía para hacer eso. Yo no tenía esa valentía. Y por la política tampoco, porque me podía poner a pelear, no era políticamente correcto. Y sabía cantar, entonces tengo que hacer, aparte que estaba saliendo de la universidad, ya en ese tiempo ya tenía que salir ya. Si tengo que hacer algo que sea político,
pero que vaya por otro lado, ¿no? Y dije, pues yo sé cantar, pero no sé tocar guitarra, tengo que aprender a tocar guitarra, aprendí a tocar guitarra a los 24. Y ahí nomás, todavía toco muy mal, ahora tengo músico, ahora otra cosa. Y empecé con canciones, entonces empecé a hacer una canción de un amigo que subió a YouTube, estaba muy mal tocada, pero está ahí, y empezaban a llamar de las peñas y me decían la mía, si te puede tocar una peña por profundos presos políticos mapuche, y yo voy, pero tengo 2 canciones, bueno, hágase 3 más y tenemos 5, y me tuve que hacer 3 canciones más para hacer, y yo no sé cómo fue esto, que fue como la ola, cuando ya caché que la cuestión iba en serio, que a la gente le gustaba, que la gente me decía, oye, tenía un disco, quise grabar un disco, y ahí grabé un disco muy bien grabado. Yo tuve la suerte tremenda de que la familia del Iyapu me ayudara en eso, hasta el día de hoy la familia Iyapu está muy, pues bueno, también porque creen en la causa mapuche igual, también su música tiene que ver con la política, totalmente. Y, y hacen política también, por todas partes, hacen cosas que no lo publican, pero hacen muchas cosas por los pueblos, es maravillosa esa familia. Después me volví, no soy masiva, pero porque en parte, como decía la mi nana, como decía la mi Jaime, ser mapuche, ser mujer y ser pobladora no puede ser más under. Si no te van a tocar en la radio, más encima con música política de la que hago yo. Increíblemente sí se me escucha en la radio. De hecho, la otra vez en la radio Universidad de Chile se hizo un especial, yo no me di cuenta, una ex alumna me mandó el link. Me dijo, mira tía, pues me dice tía, mire, estoy escuchando en la radio 45 minutos con mi pura música y pusieron el último signo que saqué, que es Piedra Herida, que es un tema totalmente explícito, habla de sangre, habla de asesinos, habla de el Lamien Camino Catrillanca, y la pusieron en la radio Universidad de Chile. También me escucho en la USACH y ahora se me escucha en ADN, ¿no? Y así va esta ola, una ola bonita. Yo no pretendo tampoco ser tan masiva, la verdad. Yo estoy súper bien aquí. Mientras me escuchen lo que se escucha, es maravilloso. Pero esta es mi propuesta política. Yo empecé con esto, más que profesionalizarlo, esto es una propuesta política, todo el tiempo. De repente tengo canciones que tienen que ver con romance, pero es una de 12, ¿no? En un disco. Pero tiene que ver con eso más que nada, ¿no? Es que la idea es que si se escucha a una persona que diga, pucha, sí, este es el pueblo, y este es el pueblo mapuche, vamos a investigar más de los mapuches, o qué libros puedo leer. De hecho, en mi página de Instagram yo tengo como anotado los libros que se puede leer para cachar todo lo mapuche, más que un link que diga, vayan a escuchar mi Spotify, ¿me entiendes? Entonces, siento que la música profesional, yo creo que más bien uno pule su proyecto político. Creo que por ahí va. Yo quería una cosita más. Yo otra vez busqué parece que es la canción Huerqueno, ¿no? Que la escuché, la conocí, parece que por un programa también de televisión que salió. Sí, Y dije, sí. oye, esta canción tan buena, ¿dónde salió? Y puse un buscador que ya no sirve para nada, lo borré la cuestión, pues ya no. Se suponía que uno tarareaba y salían las canciones, mi voz es muy Shazam. horrible que otra cosa. Era Shazam. Y ahí, pum, me tiró, pásala a la bien, Daniela, no tenía idea. ¿Y esa canción cómo nació? Porque habla de una historia. ¿Huerquén? ¿Sí? Esa canción nace de la admiración que yo tengo a la gente que da el mensaje. Entonces, solo hombres, también mujeres. Pero está basada también en la figura, la hice en la época de eso que salió en el Bio Bio, Mijael Carbone Keipool, así nos ataca. Ese audio está dentro del disco, está en el disco. La misma Natividad también era vocera. Yo no sé por qué decían vocera, porque también era huerquén, quizá porque era mujer le decían vocera, y no huerquén. Eso ahí para que teoricemos en otra oportunidad. Pero tiene que ver con aquellas personas que se paran frente a los micrófonos y dentro de entrevistas y hablan sobre los mapuches, pero también del lado más espiritual y político de ser huerquén, ¿no? O sea, tú soy huerquén porque tu antepasado también fueron huerquén. Ahora
no es tan solo así. Ahora hay alguien que dice, bueno, tú eres la persona indicada para que seas huarquén, y tú naces siendo huarquén como dando un mensaje, ¿no? Con las capacidades me dice aquí familia, del hablamiento, no todo el mundo puede hacer eso, ¿no? Y hay mucha gente que es huarquén y yo admiro mucho a esas personas, mujeres y hombres. Yo también puedo decir que la mía Ana también es una huarquén, súper importante en nuestro pueblo, una líder muy importante para nuestro pueblo. Entonces, hay muchos huarquén en nuestro pueblo y que son cosas ancestrales que continúan existiendo, y eso es maravilloso, o sea, independiente del tiempo, ¿no? Ahora el huarquén tiene celular, ¿no? Puede dar una entrevista para la Bio Bio en el celular, y eso es súper normal, hay que decirlo, no como que antes que corrían de un lado a otro llevándola, no, ya es diferente, pero existen todavía, está como el ñempín, el lonco, la lonco, el machi, la machi, está ahí, están ahí, y es maravilloso también. Muchachos, son 25 para las 9, llevamos 1 hora y media. Así que vamos a ir cerrando nuestro segundo de cuarentena de este día de hoy, jueves 12. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario que hayan hecho en las redes sociales para que vean que también respetamos cierta interactividad. Tampoco nos vamos a creer el cuento porque la interactividad es ahí, pero por lo menos lo mencionamos lo que ustedes plantean. Juan Carlos, Nelson, no sé ustedes que están más metidos ahí en las redes, si hay algo. ¿Sí? ¿No? Parece que no. Nelson parece que está viendo. Pero Nelson está sin micrófono. Sí, hay hartos. A ver, dele. comentarios. Dele. A ver, veamos bien atrás, porque Andrea Valesca dice de ignorancia, me imagino de los prejuicios, cuando estábamos hablando, porque dice 1 hora atrás. Robótica San José, coloca uno sin interrogación. Pero seamos justos, muchos teníamos fe de que los constituyentes serían, y ahora piensan todo lo contrario. Y eso fue lo que hablamos al principio. Y muchas veces también hay autorracismo hacia también los otros mapuches. Aquí la cosa es que cómo se puede fortalecer la identidad y cultura sin una mirada negativa que sacamos. Desde niña he visto cómo hay grupos en Mayeco, pone mayúscula, externos, gente extranjera, se meten en grupos de mapuches solo para sacar tirria en las injusticias y dolores que vivieron la familia, como el tema de tierras. Y como mapuches somos títeres de intereses de otros. Y la cosa es como separarnos de eso. Aquí hay que avanzar de manera positiva. Duele que la gente piense que mapuche igual terrorista y nos tengan miedo. Cuando se piensa en cultura y arte, ¿por qué no pensamos en rescatar, por ejemplo, Rayén Quitral? Es una gran... Increíble. Rayén Quitral era la soprano. Soprano mapuche. Hay un montón de antiguos músicos. A mí me toca hacer clase de repente, taller de música mapuche desde la historia, ¿no? Yo tomo Argentina, Chile por el Mapu, Gulumapu. Y hay cosas maravillosas que, claro, con el tema de la tecnología ahora, la música avanza mucho más rápido por todas partes. O sea, hay gente que se hace famoso de la nada con un buen tema y por TikTok, nada más. Y eso es muy bueno, ¿no? Es muy bueno. Hay mucha gente que no gana los Grammy porque al final los Grammy tienen que ver con algo comercial y con mafia musical entre medio, y gente que, bueno, pero sí hay músicas, hay género, hay ramas de la música mapuche, y hay de todo en la música mapuche. Y hay que también enaltecer a nuestros cuifi, músicos y músicas mapuche. Rayén Quitral una, Armando Nahuelpan, Aime Painén en Puelmapu, y así podemos seguir hablando. Bueno, a mí me gusta mucho Atahualpa Yupanqui, yo no sé si era mapuche, pero era indígena, sí. Entonces, por ejemplo, hay muchos músicos y músicas mapuches que son mucho anterior que nosotros, mucho anterior, pero nosotros tenemos la obligación como músicos y músicas actuales de aprender sobre ellos, porque los mapuches miramos hacia adelante siempre mirando para atrás.
siempre. Uno tiene que mirar la historia también de los músicos y músicas mapuche, ¿no? Y a eso también nos va a ayudar a comprender también desde dónde se hacía música. Eso es importante, eso es muy importante. Eso, de hecho, Rey Quitral cantó en la inauguración del Estadio Nacional. Sí. Fue una grande. Bueno, Andrea Valesca dice, bien dicho Nelson, es una estrategia de división. Después, bueno, es que hay algunos comentarios que no sé en qué parte era. Hay unos hate también, hate, como dicen los Siempre, jóvenes. siempre hay haters. No, más que no, sino no, ustedes saben, aquí no se censura nadie, lo que pasa es que hay como que uno no capta en qué parte, por ejemplo, pero es discurso, la gente queremos acciones, me imagino algo habremos estado hablando ahí, otro dice conectadas con la naturaleza y las leyes universales, seguramente cuando tú, Jaime, hablabas sobre el tema del hidrofil Moñén, la conexión con la naturaleza, ahí, bueno, acá están hablando de la rabia, Robótica San José. ¿Cuántos mapuches hablan de amor? El 95 viene de la rabia, de cosas históricas, muy poco del futuro, sí. Y muchos de estos grupos extranjeros se aprovechan ya. Andrea Valesca, la rabia viene del trauma, dice. Bernardo Antriao Calisto, saludos a quienes realizan Nutram y audiencia. Ana, gusto verte, desde Chauracawin, Futagüimapu. No sé si pueden decir que la rabia viene del trauma, los músicos, el arte, se usa mucho la rabia en el arte, en el teatro, los actores, las actrices, la música. El hip hop nace de la rabia, ¿no? El jazz, el blues nacen de los afrodescendientes o de los esclavos que están ahí cantando, sacando el algodón en el esclavismo. Y ellos tienen rabia, ¿no? No van a tener amor, pues, son esclavos. De ahí nace esa música. Mercedes Sosa decía eso. A mí me gusta el rock, decía Mercedes. No, Mercedes no cantaba rock, pero cantó mucho con Charly García, con León Gieco, que hacían rock. Con Spinetta también, que me encanta. Y decía, me gusta el rock, porque el rock viene de la rabia de los esclavos de Estados Unidos, igual que el soul, igual que el hip hop viene del Bronx, y el hip hop viene de la rabia. Entonces no podía decir que la rabia viene de los traumas, la gente es humana sentir rabia. También es humano tener traumas, eso es verdad. Pero qué más hermoso que convertir la rabia en música, que la música también es parte del amor, pues es una entrega, ¿no? Yo siento que no hay que darle, demonizar las reacciones del cuerpo, de la cabeza. Las emociones, en definitiva. Sí, yo creo que aquí eso es muy, yo diría que es muy judío-cristiano. Es como si estamos amor, pero también es un amor bien particular. Sí. Muchachos, dele. Bernardo Antriado dice, los pueblos indígenas aportamos el proceso, nuestra historia y nuestra capacidad política reflejada en los tratados parlamentos. Quienes no han cumplido en 200 de años han sido la clase política, económica, las familias dominantes, la iglesia. Es un nuevo proceso y espero que la unidad de los grupos mayoritarios y la constituyente no se pierdan por la contingencia. Después, Andrea Valesca, todas las emociones son sagradas y la rabia es una emoción. La rabia tiene una vibración más alta que la culpa y la vergüenza. No es hasta que alguien experimenta algo así, la rabia, donde se hacen los cambios. La rabia canalizada sanamente invita a la transformación. Después, bueno, después. Es que son muchos. Está bien, compadre, está bien. Pero ya le dimos cabida a todo y pueden estar cansados. Ya llevamos 1 hora 44, vamos a cumplir ya la hora 45. Ana tiene que ir a que la regaloneen también, no solamente regalonear. Daniela, 1.000.000 de gracias por habernos acompañado hoy día. Siempre tenemos como una despedida, así que vamos a partir por Juan Carlos, que hoy día ha estado más ahí escuchando. Juan Carlos, Sí, dale. dejé que, bueno, se expresara también la invitada porque para eso la trajimos, ¿verdad? Para que nos conversara un poquito de lo que hace y también de su pensamiento. Nada, pues fue interesante la conversa. Creo que hay hartos puntos que están ahí pendientes dentro de la nación mapuche. ¿Qué es el ser mapuche? ¿Qué es el purismo un poco dentro de la cultura? ¿Qué no es el purismo dentro de la cultura? ¿Qué cosas es necesario mantener como estructura para sentirnos mapuche?
En este caso yo creo que el territorio es fundamental, pero bueno, una precisión mía. Hay otras cosas que no son no son elementos que hagan a uno como diferente de otro mapuche. Pero bueno, son conversaciones que hemos venido dando durante todo este tiempo y creo que vamos o menos configurando una imagen general a todos los que nos ven. Agradecido de que haya estado con nosotros la Lamien Daniela, la Lamien Ana, como siempre un gusto, Nelson, Jaime también, un gusto conversar con ustedes. A todos los que nos vieron tuvimos una audiencia constante, así que eso es bueno. La invitada nos trajo audiencia, así que eso nada más por mi parte. Creo que se dijo todo y también creo que lo importante era escuchar a la Lamien Daniela con su pensamiento, su vida también. Gracias. Excelente. Muchas gracias, Juan Carlos. Nelson. Bueno, agradecer a todas las personas que siguen este programa, que son los que lo hacen posible. Y también a ustedes, a Lamien, Daniela, Chaltumay, por haber venido al programa, por habernos acompañado, compartido trocitos de tu vida, tu experiencia, de tus pensamientos. Así que Chaltumay, Jaime, también Ana, mi hijo Juan Carlos, un agrado siempre. Así que nos veremos el próximo jueves. Y Jaime sonríe porque ya sabe que viene el anuncio. Y quería dejarlos para el día lunes invitados a Mateando con Nelson Lobos. Va a estar de invitado alguien que hace mucho tiempo no está en televisión, no está dando entrevistas, un gran comunicador que ya no está en comunicaciones, lamentable, pero era muy entretenido, y que es Raúl Alcaíno. Así que vamos a estar hablando sobre su vida, sobre su experiencia, sobre su paso por la política, por la conducción. Hoy en día tiene una empresa de reciclaje de tema medioambiental. Así que eso es interesante y es lo que viene. Así que va a estar entretenida la conversa. Será a las 7 de la tarde por las redes de Mateando con el Solo. Vamos a estar mateando con Raúl Alcaíno. Me parece muy bien. Vamos a estar ahí atentos entonces. Y yo sé que te hizo la movida ahí en todo caso. Doña Ana. Bueno, que de Chalto más, Chalto a todo, Chalto a nuestra Lamien Daniela. La verdad es que yo creo que aquí en cada Nutram aprendemos, ¿eh? En cada Nutram yo creo que igual también agradecer a las personas que nos escuchan, los lamienes que nos mandan estos mensajes. Pero yo creo que no nos podemos poner antidiscurso, ¿eh? Porque si nos ponemos antidiscurso se para también la lucha. Así que aclararle a alguno que un poco a lo mejor a veces no le caen muy bien, pero estas conversas han estado súper importantes estos últimos tiempos. Hemos tenido invitados de maravilla. Hablamos de los niños, sobre el tema Senano, hablamos sobre la película Letraro, hoy día sobre el arte, sobre la música, de la Lamien Daniela. Entonces siempre hemos tenido conversas importantes. Si bien nosotros a veces, pero hay que, ¿cómo se dijo? Que la rabia tenía que convertirlo en sonrisa también. Así que la pelea también tenemos que convertirlo en sonrisa, a veces, la diversidad de opiniones. Así que yo agradecía de ti, Lamien Daniela, que siga con el mismo Nehuen, con ese mismo ímpetu de tu arte, porque el arte entrega muchos mensajes, sobre todo de una domo, de una mujer. Yo creo que es súper importante. Así que agradecer igual a la mía. Pasé a tocar algo. Es que tengo muchos ayudantes hoy día aquí yo. Y con pura buena energía mis ayudantes. A la mía Nelson siga ahí trabajando con su cuidado que tiene ahí dándole bueno más a usted también, pues. Ahí el lunes vamos a escuchar su Nucham. Y Jaime, la mía Juan Carlos, así que agradecía a todos y esperamos el próximo jueves volvernos a ver otra vez y poder tener otros invitados de estrella, porque estamos invitando puros invitados estrella. Que Facebook, Salto más. Que estén muy bien, un abrazo a cada uno. Peo callar. A ver, Daniela, palabras de despedida. Nada, más que agradecer este Nuchan, este Tagún, la conversación. Sin duda podíamos haber seguido más de 2 horas, 3 horas hablando de cosas.
importante también los diálogos, los pareceres, las diferencias, es súper importante todo eso, la diversidad en el diálogo. Nada más que agradecer la invitación, la mía Ana, la mía Nelson, la mía Juan, la mía Jaime, me sentí muy cómoda y fue muy divertido todo, así que muchas gracias, Rumé Mañón. Muchas gracias, Daniela, y voy a aprovecharme esas palabras que dijo la Daniela para que la tengamos ahí presente para otra invitación, ya que obviamente quedaron varias cosas por conversar. Hay un tema que no tocamos que tendremos que tocar en algún minuto que tiene que ver con Inés del alma mía y estas visiones tan hollywoodenses, que no deja de ser a propósito también de algo que podríamos conversar con Daniela, y es la apropiación cultural y la distorsión respecto a la historia. Siempre agradecerle, Ana, Nelson, Juan Carlos, un placer. Daniela, qué rico conocerte. Igual. Personalmente. Y nada, pues, Peu Cayal, nos vemos el jueves. Peu Cayal. Peu Cayal.